Sean bienvenidos a Tres Discípulos, un podcast creado por Dante Rosales, Natalia Mendoza y Keiber Rodríguez, un programa dedicado a hablar acerca de temas referentes a la comunicación social y todo lo que conforma. El día de hoy estaremos hablando acerca de temas como el surgimiento de las ciencias sociales y la sociología, cómo puede entenderse el pensamiento sociológico, la epistemología de las ciencias sociales y el aporte de la sociología como ciencia. ¿Qué esperas para aprender con nosotros? La historia de las ciencias sociales tiene sus raíces en la filosofía antigua. En la Edad Antigua no existía diferencia entre las matemáticas y el estudio de la historia, la poesía o la política. Durante la Edad Media, la civilización islámica hizo importantes contribuciones a las ciencias sociales. Esta unidad de ciencias, como restos descriptivos y razonamiento deductivo de axiomas, crearon un marco científico. La Ilustración vio una revolución, la cual fue denominada filosofía natural, con la que se modificó el marco básico por el cual los individuos entendían lo que era científico. En algunos sectores, el avance reciente de los estudios matemáticos presumía una realidad independiente del observador y que funcionaba por sus propias normas. Las ciencias sociales provienen de la filosofía moral de la época y estuvieron influenciadas por la era de las revoluciones, tales como la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Las ciencias sociales, desarrolladas a partir de las ciencias experimentales y aplicadas, o el conocimiento de base sistemático o prácticas prescriptivas, relaciones con el progreso social de un grupo de entidades interactuantes. Los inicios de las ciencias sociales en el siglo XVIII están reflejados en la Enciclopedia de Diderot, con artículos de Rousseau y otros enciclopedistas. El crecimiento de las ciencias sociales también fue demostrado en otras enciclopedias especializadas. En el periodo moderno, el término ciencias sociales fue inicialmente utilizado como un campo conceptual distinto. Las ciencias sociales fueron influenciadas por el positivismo centrado en el conocimiento basado en la experiencia real. La especulación metafísica fue eliminada. Auguste Comte usó el término ciencia social para describir el campo, tomado de las ideas de Charles Fourier. Comte también se refiere al campo de la física social. Después de este periodo, hubo 5 vías de desarrollo que surgieron en las ciencias sociales, influenciadas por Comte y otros campos. Una de ellas fue la investigación social, por la cual se llevaron a cabo grandes muestras estadísticas en varias partes de Estados Unidos y Europa. Otro camino fue iniciado por Émile Durkheim, quien estudió los hechos sociales, y por Vilfredo Pareto, que introdujo ideas metateóricas y teorías individuales. Un tercer camino desarrollado por Max Weber surgió de la dicotomía metodológica, en la cual se identificaba y entendía el fenómeno social. La cuarta ruta se fundamentó en la economía, desarrollo y promovió el conocimiento económico como el propio de la ciencia dura. La última vía fue la correlación de conocimientos y valores sociales. Weber demandó firmemente esta distinción. En esta vía, la teoría, descripción y la preinscripción eran discusiones formales, no superpuestas de un tema. Para el siglo XX, la filosofía ilustrada había sido desafiada en varios frentes. Después de la utilización de las teorías clásicas desde el final de la Revolución Científica, diversos campos sustituyeron los estudios matemáticos por estudios experimentales y analizaron ecuaciones para construir una estructura teórica. El desarrollo de subcampos de las ciencias sociales se hizo muy cuantitativo en la metodología. Por el contrario, el carácter inter y transdisciplinar de la investigación científica en el comportamiento humano y los factores sociales y ambientales que la afectaban hizo que muchas de las ciencias naturales se interesaran en algunos aspectos de la metodología de las ciencias sociales. Ejemplos de una frontera borrosa incluyen disciplinas emergentes como la medicina, sociobiología, neuropsicología, bioeconomía e historia y sociología de la ciencia. Cada vez más, la investigación cuantitativa y los métodos cualitativos están siendo integrados en el estudio de la acción humana y sus implicancias y consecuencias. En la primera mitad del siglo XX, la estadística se convirtió en una disciplina independiente de matemática aplicada, por lo que los métodos estadísticos cobraron mayor confiabilidad. En el periodo contemporáneo, Karl Popper y Talcott Parsons influyeron en la promoción de las ciencias sociales. Los investigadores continúan en busca de un consenso unificado sobre qué metodología tendrá el poder y refinamiento de conectar una gran teoría propuesta con las múltiples teorías de medio rango que siguen proveyendo
con considerable éxito marcos utilizables para bases de datos masivos y crecientes. Sin embargo, en la actualidad, los distintos ámbitos de las ciencias sociales evolucionan en una variedad de formas, aumentando el conocimiento general de la sociedad. Las ciencias sociales en el futuro previsible están compuestas de diferentes áreas de investigación de campo. Yo soy Natalia Mendoza y les hablaré sobre el pensamiento sociológico. El estudio del comportamiento humano comienza a principios del siglo XIX. El trasfondo de la primera sociología fueron los cambios que produjo la Revolución Francesa e Industrial en el siglo XVIII en Europa, la forma en la que cambió la manera de entender el mundo social. Comienza el uso de la ciencia en lugar de la religión para comprender el mundo y para responder a las preguntas que se hacían los pensadores, las cuales eran: ¿qué es la naturaleza? ¿Por qué está estructurada la sociedad así? ¿Por qué y cómo cambian las sociedades? El mundo va cambiando y la sociología nos ayuda a comprender esos cambios y los que se producirán en el futuro. En algunas ocasiones la sociología produce unas consecuencias no deseadas. Estas pueden ser, por ejemplo, unos padres que quieren que su hijo se comporte adecuadamente y tengan una forma de educación estricta y autoritaria. Esto puede crear un sentimiento de rebeldía en ese hijo, por lo que la sociología debe encontrar un equilibrio de manera que los cambios en las personas no acaben de manera negativa. El exilio forzoso de muchos estudios europeos por la Segunda Guerra Mundial convirtió a los Estados Unidos en el centro de los estudios sociológicos. Fue allí donde tanto la sociología centrada en la evolución social como la preocupada por cómo se relacionan los individuos evolucionaron hasta alcanzar entidad propia. La sociología de este siglo sin duda está presentando una gran atención a cómo estas tecnologías están transformando la sociedad, y un claro ejemplo son los estudios que se están llevando a cabo sobre el efecto de las redes sociales que han cambiado la forma de relacionarse de los individuos y, por ende, cómo se organiza la sociedad. El término epistemología, según San Google, indica que es la parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano. Pero cuando se relaciona con las ciencias sociales, se fundamenta en un análisis crítico de sus teorías, con el fin de cuestionar el método científico en el estudio del hombre. Como se quiere considerar el hombre como objeto de estudio, esto origina desacuerdos y resistencias en el mismo. Las teorías del estructuralismo, el funcionalismo, el conductismo, el psicoanálisis aplicado en el estudio de la conducta humana tienen a la perspectiva de la epistemología una dimensión crítica de sus postulados y teorías que cuestionan el carácter científico que puede llegar a tener y al analizar la conducta humana como los comportamientos sociales de los grupos o individuos al actuar en su entorno en sí. Pero también es sumamente importante acotar que las ciencias sociales tienen la responsabilidad, no solo en la actualidad, sino también histórica, de investigar y analizar el comportamiento de los individuos como sociedad y asimismo pensar en todos los conflictos que existen en la misma, ya que si logramos mejorar a cada uno de los conflictos individuales, por así decirlo, estaremos fortaleciéndonos colectivamente. Es increíble los aportes de la sociología como ciencia, ya que para entenderlo de mejor forma hay que remontarnos hasta los inicios de la civilización, en donde siempre se ha tenido que relacionar el individuo con otros seres vivos, incluyendo a otros seres humanos. Pero empezando a relacionarse de forma con la lengua de signos, pasando después a la lengua hablada, a la lengua oral, y terminando también en, envueltos en la escritura, siendo una constante evolución, que eso es lo que ha logrado la sociología, el permitir estudiar a fondo el comportamiento del hombre, no solo a nivel individual, sino también en grupo, en un colectivo, formando la sociedad y haciéndola desarrollarse y evolucionarse cada vez más para así lograr lo que somos hoy en día, una sociedad más evolucionada o más adecuada a los tiempos en los que vivimos,
claro, con algunas diferencias que siempre van a surgir porque no todas las personas piensan igual, pero que esa importancia que ha tenido la sociología en toda la historia de la humanidad ha sido increíble. El ver cómo ha sido capaz a través de esta ciencia poder estudiar cada uno de los comportamientos y acciones que realiza el ser humano, tanto a nivel individual como colectivo, es sumamente interesante y es de muy buena forma compartirlo en este podcast llamado Tres Discípulos. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Espero hayan disfrutado los conocimientos compartidos por este trío de discípulos. Recuerden estar activos en las redes sociales con nuestro contenido. Activen la campanita de notificaciones, muy importante para que no se pierdan nada del contenido que tenemos subiendo por esta misma plataforma. Recuerda que siempre estaremos hablando acerca de temas referentes con la comunicación social y todo lo que conlleva esta hermosa carrera. Los tres discípulos les decimos chau. Hasta luego.